Segunda de Corintios, capítulo número 4. Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo número 7. Venimos hablando en este tiempo acerca de la necesidad que nosotros tenemos de tener entendimiento. ¿Sí? Conocimiento no es igual a entendimiento. Y es importante que lo podamos asimilar. Conocimiento no es igual a entendimiento. La Biblia tiene, la iglesia muchas veces tenemos mucho conocimiento bíblico, pero muchas veces tenemos muy poco entendimiento de todo aquello que sabemos o de todo aquello de lo que estamos informados. Y nosotros necesitamos ese proceso que Dios hace, porque el entendimiento no va a venir a la carne. El entendimiento viene en un ámbito particular y es en el espíritu. Es en ese ámbito donde el Señor va a traer entendimiento. Por eso es necesario que para entender hayamos nacido de nuevo. Dios nos ha hecho nacer de lo alto, y al que ha hecho nacer en ese ámbito Dios se va a revelar, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se entienden es en un ámbito espiritual. Han de discernirse como espiritualmente. Y como ese es un lenguaje que muchas veces es muy extraño para la iglesia, cuando la iglesia deberíamos ser un pueblo cuyo caminar sea en el espíritu, como de una y otra manera nos insta la palabra del Señor, donde dice que andemos o caminemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Pero a veces ese es un lenguaje extraño para nosotros, porque a veces nosotros confundimos la santurronería con espiritualidad, o los celos que tenemos en la carne con cosas espirituales. Mis amados, la espiritualidad en una persona pone a arder su corazón por su Señor. Pone a su corazón, el corazón de una persona cada vez más apasionado por Dios, más atraído por Dios. Esa persona siente un anhelo profundo de manera permanente en su corazón, y es un anhelo creciente, mientras que un caminar en la carne produce desánimo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos perdiendo el ánimo, el deseo de orar, de escudriñar las escrituras, de relacionarnos aún con otras personas para aún recibir, porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Dependemos de quién? Dependemos de Dios, pero necesitamos de una manera especial de los miembros del cuerpo. ¿De quién? De Cristo. La palabra de Dios dice: ay del solo, porque cuando tenga frío, ¿cómo se qué? ¿Cómo se calentará? Necesitamos de una manera especial todo eso, pero a la manera de quién? A la manera de Dios. Por eso necesitamos una conexión con quién, con Dios, porque a veces sí hay relaciones en la iglesia, pero relaciones dañinas, hay relaciones destructivas y hay muchas relaciones en la carne. Y en la carne es cuando tenemos relaciones de compinchería, y una relación de compinchería no es una relación en el espíritu. La relación de compinchería tiene una particularidad, que esos que usted vio para arriba y para abajo unos días, después está que ni se hablan, ni se miran, ni se tocan, ni se dirigen la palabra, porque es una relación en la carne, es una relación que depende de otro ámbito muy diferente al ámbito del Señor. Cuando es una relación en el espíritu, mis amados, puedes que compartes hoy con alguien y si lo dejaste ver dentro de 8 días, apenas lo ves, no le tienes reclamos, sino apenas lo ves, disfrutas la persona para compartir con quién, para compartir con ella, porque vivimos en un ámbito muy diferente en las manos de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios ya nos ha mostrado el valor que tienen nuestras vidas para Él. ¿Dónde nos mostró ese valor? En la cruz del Calvario, entregando a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es lo que dice la Escritura. Pero ahora yo necesito tener entendimiento de ese amor y lo que ese amor debe de producir en mi corazón. Porque el haber sido amado por Dios no produce hombres y mujeres llenos de pecado, de maldad, de dureza y de frialdad. El haber sido amado por Dios produce en la vida del ser humano hombres y mujeres que están todos los días siendo conformados a la imagen de Cristo. Hombres y mujeres donde todos los días Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. La vida cristiana no es fácil. Y la vida cristiana no es fácil, no por las circunstancias. La vida cristiana no es fácil, no porque hayan dificultades, no porque hayan luchas, no porque hayan angustias, no porque hayan temores, no porque hayan tristezas. La vida cristiana es difícil por toda la resistencia que mi corazón tiene para que la obra de Dios sea hecha dentro de mí. Eso es lo que la hace difícil. Eso es lo que hace tantas veces que lo que Dios quiere necesite ser tratado de tantas maneras dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. El miércoles compartíamos un video con los hermanos porque Dios está haciendo cosas maravillosas, mis amados, ¿cierto? Preciosas. Y veíamos, si alguno quiere, cuando pueda, lo puede buscar en internet y lo mira, porque era un testimonio de un hombre conocido tal vez musicalmente por muchos de nosotros, porque la mayoría de las canciones que muchas veces entonamos en las congregaciones tienen que ver con esta persona y su nombre es Marcos Barrientos. Y este hombre aparece en unos últimos videos hablando acerca de cómo en determinado momento se perdió la pureza en la música y en determinado momento dice nos volvimos parte de la industria. Dejamos de estar centrados en Cristo y nos centramos en lo que nos hace visibles, en lo que nos da reconocimiento, en lo que nos lleva a ganar el aplauso. Y después de muchos años, este hombre lleva muchos años y Dios ha hecho muchas cosas a través de este hombre y en la vida de este hombre. Pero lo que está haciendo en el último tiempo es tan bonito y tan hermoso, porque una de las cosas que él narraba, y en otro de los videitos que pudimos ver, que son muy cortos, decía este varón, mi llamado no es hacer música, mi llamado no es hacer canciones, mi llamado no es a cantar, mi llamado es anunciar a Él. Y en otro de los partes del video que vimos, entonces nos damos cuenta cómo Dios tiene que quebrar la dureza que hay en nuestro corazón. Porque entonces este hombre narra que hace 2 años le dio una enfermedad muy crítica y dice que estuvo en manos de muchos especialistas y experimentó no solo cómo se le fue la voz, sino cómo se le fue la canción del corazón. Se me fue la canción, dice. Y entonces allí lo hizo el Señor detenerse y él ahí en el video narra y dice, mientras yo estaba feliz en la última década, creyendo que estaba yendo a las naciones y que estaba ganando a miles y llevándole a miles el mensaje, lo que estaba haciendo era poniendo una gran distancia entre Dios. No, dice, no me alejé un poco, me alejé muchísimo de Dios. Me alejé muchísimo de Dios. Y Dios utilizó ese quebranto de salud tan fuerte, ¿cierto? Y él empieza a hablar en la última parte del video, narrando esa situación. No dijo específicamente qué le pasó en su salud, pero él cae de rodillas. Y dice, ahora esta es con la posición en la que mantiene de rodillas llorando. Y dice, y Dios está haciendo regresar su canción a mi corazón. Y que Dios está haciendo esto en hombres visibles. Mis amados, es algo extraordinario. Como les decía el miércoles, quisiera repetírselos a ustedes en esta mañana. Porque para la iglesia lo más fácil para nosotros es sentarnos a señalar todos los que están mal. Donde están haciendo lo indebido, donde se equivocaron en el camino, sí. Pero les decía, necesitamos volver a una pregunta, que es una pregunta que no fue solamente para Adán como hombre. Hace unos días veíamos que el nombre Adán no solamente es un nombre propio,
refiriéndose al nombre de una persona, sino que Adán también es un sustantivo, porque Adán se refiere a la humanidad. Entonces Dios le hace una pregunta a Adán cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Y cuando se escondió de la presencia del Señor y le dice Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Y la pregunta es que veía ese testimonio tan hermoso de lo que Dios está haciendo en Marcos Barrientos. Y la pregunta no es sentarnos a señalar dónde están el resto de los músicos. La pregunta es, ¿dónde estoy yo en relación con Dios? Porque yo le decía, Señor, lo más importante es, tú estás haciendo una obra y ese hombre está de rodillas y lo único que dice es, te necesito, tú eres el único que puede hacer volver tu canción a mi corazón. Y lo estás haciendo de nuevo, Señor. Y esto me recuerda las palabras que Dios le dijo a Julio Melgar en su momento de cáncer, cuando venía a la iglesia en su ceguera a profetizar una cantidad de cosas que es lo que a la iglesia le gusta, ¿cierto? Que le profeticen bien, bienestar, triunfo, victoria, ¿cierto? Y para eso estamos dispuestos a dar un eufórico amén, ¿sí? Y aún en una de esas partes de un video de Julio Melgar, él narrándole a la iglesia algo muy profundo, la iglesia se está emocionando con otras cosas. Porque él dice, nada nos detendrá, y la iglesia de una vez aplaudió y dio un grito de júbilo. Y entonces él espera que se callen y les dice, eso es lo que a ustedes les gusta oír. Pero lo que me dijo el Espíritu de Dios es que lo que ahora quería conmigo era como al principio. Y dice, cuando estabas en tus comienzos, no tenías teología, no tenías doctrina, me tenías a mí y me querías solo a mí. Y ahora voy a volver a prender ese fuego que tenía en el principio. Y fue lo que Dios hizo en Julio Melgar. Después de eso, a los 3 meses partió con el Señor. Pero qué cosas extraordinarias. Y el asunto es que uno ve todo eso y le dice, Señor, yo no lo quiero ver en hechos, yo lo quiero, Señor, si me das la gracia, eso es lo que anhelo experimentar en mi corazón. Yo no quiero ver lo que hiciste en ellos, yo quiero ver esa obra en mi corazón, Señor. Que se quebrante en mí todo en lo que estoy ocupado, porque definimos tantas cosas con tanta facilidad. La iglesia hablamos de que Dios es lo más importante, de que no hay nada como Dios, ¿sí o no? Hasta cuando llega el momento de renunciar a tu propia vida, cuando llega el momento de morir a ti mismo, hasta ahí nos llega todo el impulso a cada uno de nosotros, de nuestro caminar. Pero mis amados, Dios está obrando de una manera muy especial, está obrando poderosamente en nuestros corazones para llevarnos a entender la relación a la que Él nos ha llamado por medio de Jesucristo. Porque si Él ha dado la vida de su Hijo a cada uno de nosotros, la Escritura dice que cuando Él dio la vida de su Hijo, lo que Dios estaba haciendo era reconciliando al mundo consigo mismo, atrayendo el pueblo hacia su corazón. Mis amados, y la historia en Génesis empieza muy bonita, pero de pronto en esa historia hay una tragedia. Dios planta un huerto y en ese huerto empieza a escribir una historia de amor sublime, extraordinaria. Ese huerto cuyo nombre significa lugar de delicia, lugar de deleite, lugar de comunión, lugar de relación íntima. De manera que Dios diseñó todo ese huerto para decirle al hombre, este es todo mi diseño para ti. Hice todo, pero todo lo que necesitas es a mí. Aunque hice de todo, lo único que necesitas es a mí, en el huerto del Edén. Y los 2 primeros capítulos de Génesis hay una gloria extraordinaria en todo lo que acontece en Edén.
el Señor se paseaba y se encontraba, el hombre podía oír a Dios. El hombre estaba conectado con el pensamiento de Dios. El corazón del hombre dependía del corazón ¿de quién? Del corazón de Dios. Hasta que en el capítulo 3 de Génesis sucede la tragedia más horrorosa que ha sucedido en la historia del ser humano. El hombre se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, tomó del árbol del que el Señor le dijo que no tomara y del que comiera, que cuando comiera ciertamente moriría, y el hombre cayó en ese plan de Dios, cayó del lugar donde Dios lo quería, ¿qué? Lo quería tener. Pero sabe que allá en ese mismo huerto Dios le recordó al hombre diciéndole que él conocía que eso iba a suceder, pero que aunque eso iba a suceder, el plan de Dios no se iba a dañar. Dios creó al hombre para tener para él un pueblo a su imagen y a su semejanza, un pueblo conformado a la imagen de su Hijo, y que ese plan no se iba a dañar. Y en Génesis 3:15 le recuerda una promesa de que vendría un Salvador. Y un Salvador que había sido dispuesto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se diera la primer orden para que fueran los cielos y la tierra, ya había sido provisto un ¿qué? De manera que el Señor dijo, mire, antes que apareciera el problema, yo ya había provisto la solución, ya había provisto la salida. ¿Y saben qué, mis hermanos? Aunque hay luchas, aunque vemos que todo se está cumpliendo allá afuera, que todas las cosas se hacen cada vez más difíciles y cada vez el hombre se va a sorprender más. Nada más miremos aquí pasamos de un sol impresionante a una tempestad agobiante en cuestión de unos cuantos minutos. Y vemos lo que acaba de suceder allá en Valencia, España, ¿cierto? Donde algo para lo que no estaban preparados, porque nunca había sucedido algo de esas dimensiones, no habían sucedido algo en esas proporciones, o sea, se desbordó lo que sucedió allí con aquella tormenta que se manifestó. Y todo eso nos recuerda que se está cumpliendo lo advertido ¿por quién? Por Dios, que en los postreros días oiríamos de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, de hambres, de pestilencias, ¿cierto? Y estamos oyendo todo eso, pero el Señor dijo algo en medio de todo eso y dijo, y esto será principio de dolores. Pero hay algo que no podemos perder de vista y no podemos leer la Escritura de acuerdo a nuestra interpretación, sino necesitamos luz de Dios. ¿Por qué? Porque podemos leer esa interpretación de dolores como que todas las cosas van a ser cada día más difíciles, y para el pueblo de Dios esa interpretación de dolores es un asunto de esperanza, porque cuando el Señor dice esto será principio de dolores, no está hablando de tristeza, sino que está hablando del proceso que sucede en el parto. Cuando a una mujer le empiezan las primeras contracciones, ella no se entristece, se ve afectada. Al principio siente que algo está ocurriendo en su cuerpo se está preparando para dar ¿a qué? A luz. De manera que el mensaje de Dios para la iglesia no es que cuando vean esto se aterren y se llenen de miedo, sino que cuando vean esto tengan gran esperanza, porque pronto se dará a luz lo que Dios ha prometido. El comienzo de dolores significa que algo se va a dar a luz. Eso significa. De manera que estamos viendo ese principio de dolores. ¿Y qué es lo que se va a dar a luz?
que Cristo viene por su novia. Ahora lo cantábamos al principio, ¿cierto? Muy pronto serán las bodas ¿de quién? Las bodas del Cordero. Y el asunto que cantábamos, sí, su novia se ha ¿qué? Preparado, y su esposa se ha preparado. Y su esposa somos ¿quiénes? Nosotros, lavados por la sangre preciosa del Cordero. De manera que afuera las cosas van a seguir oscureciéndose, mi amado, pero sobre la iglesia verdadera va a venir una luz resplandeciente cada vez mayor acerca de Cristo. No una iglesia temerosa y angustiada, sino una iglesia con gran expectativa, porque pronto llega el día donde va a ser recogida, donde aquello que un día el Señor le dijo a sus discípulos cuando les dijo, me voy a ir. Y ellos se angustiaron y Él les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas. Ay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero me iré y prepararé lugar para vosotros. Y si prepararé el lugar para vosotros, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también que estéis. Mis amados, entonces vemos que todas las circunstancias nos están haciendo es un llamado para poder entender qué está pasando, dónde estás tú, dónde estás tú. La pregunta que el Señor le hizo a Adán, ¿dónde estás tú en relación con Dios? Nos gozamos de lo que Dios hizo en Julio Melgar, nos alegramos de lo que Dios hizo o está haciendo en Marcos Barrientos, pero la pregunta es, ¿dónde estás tú en relación con Dios? ¿Dónde estás tú? Estos hombres sufrieron procesos de quebrantamiento que abrió luz, cosas que rompieron la dureza que había que no les dejaba ver. Porque el hecho de que nosotros hagamos cosas para Dios no significa que seamos sensibles a Dios. Hacemos cosas para Dios y podemos llegar a estar muy endurecidos para Dios. Por eso no podemos perder de vista, amado, que la meta del creyente no es ser perdonado. El ser perdonado apenas es un punto de transición para que nosotros lleguemos al propósito que Dios dispuso para nuestras vidas. Cuando el hombre pecó, quedó destituido de la gloria de Dios. Ahora el hombre lo perdonó Dios a través del sacrificio glorioso de Cristo para darle entrada y que ahora el hombre pueda ser llevado nuevamente al diseño ¿qué? Original. O sea que la meta no es el perdón de pecados, la meta es ser llevado al diseño original. Porque si nos quedamos solo en el perdón de pecados, entonces solamente estamos esperando qué pasa, y cuando nos quedamos solo en eso, nos vamos a seguir siendo un pueblo frío que solamente está esperando en confesar su pecado, pecar y confesar su pecado para empatar y tratar de estar ¿qué? Y tratar de estar tranquilo. Pero cuando entendemos que fui perdonado porque voy siendo llevado a algo mayor, que es el propósito de Dios para mi vida, eso tiene que ir despertando un creciente fuego dentro de mi corazón hacia Dios, hacia el Señor. Dios va despertando nuestras vidas, Dios va despertando nuestros corazones. La semana pasada veíamos que hizo el Señor: confrontar al pueblo que venía a adorar y a decirle: ustedes entran por esas puertas, pero están llenos de cosas dentro de su corazón. Son otras cosas las que lo gobiernan, son otras cosas los deseos de su corazón, y eso con lo que el Señor los confrontaba debiera llevarlos a caer postrados ante ¿quién? Postrados ante el Señor, postrados, porque hoy hay algo que escasea dentro del pueblo de Dios a causa de no entender dónde está nuestro corazón, y es el arrepentimiento en nuestras vidas. Porque para nosotros hoy el arrepentimiento no tiene que ver tanto para la persona moderna. Para el cristiano moderno, el arrepentimiento se volvió como romper leyes morales. El arrepentimiento se volvió como que yo hice algo malo y voy a tratar es de corregirlo. No, mis amados, cualquier pecado es una ofensa contra la santidad de ¿quién? Contra la santidad de Dios.
Y nosotros fuimos perdonados en la cruz del Calvario, pero la vida de arrepentimiento es una vida continua y permanente, donde cada vez quiero estar más lejos de lo que ofendía a Dios y más cerca del Dios que me amó. Y para eso Dios me ha provisto la vida de ¿quién? De su Hijo. Y para eso, como cantábamos hoy al principio, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Que cada día haya menos de mí y cada día haya más de Él. ¿En quién? En cada uno de nosotros, para ser conformados a la imagen gloriosa de Dios por medio de Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Muchas veces Dios le habló al pueblo de Israel. Y cuando uno mira todo el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios le habló al pueblo de Israel? Y le habló al pueblo de Israel respecto a dónde tenía Israel puesto su corazón, dónde tenía puesta su vida, qué era lo que a Israel lo movía. Hoy hay un pueblo que quiere ser escuchado por Dios, pero no hay un pueblo que quiera escuchar a Dios. Si nosotros miramos la mayor parte del tiempo, las oraciones nuestras están centradas en que Dios me escuche, en que Dios me escuche y en que Dios me responda. Muy poco de lo que oramos está centrado en que Dios haga que yo lo escuche. Mis ovejas oyen mi voz. Yo necesito oír la voz de ¿quién? La voz del Señor. La voz de Dios guiando mi caminar y guiando mi corazón, guiando toda mi vida, ¿cierto? Porque Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Corintio, les dice: en medio de ustedes hay mucha carne, hay poco de la vida de Dios y hay mucho de ustedes, por lo que oigo decir, ¿cierto? Y se oían muchas cosas decir, ¿cierto? ¿Qué oiríamos? Tal vez decir, ¿recuerdan cuando desobedeció Saúl, que fue enviado a matar a Agag y todo lo que Agag tenía? Y cuando Samuel vino a mirarlo, ¿cierto? Saúl venía convencido de que había hecho toda la tarea. He cumplido toda la palabra de Jehová. Y de pronto todas las ovejas que se habían traído, a las que le habían perdonado la vida, empezaron a hacer bulla. Y Samuel preguntó: ¿qué es este válido de ovejas? Empezaron a hacer bulla las cosas en las que no se había sujetado el corazón. ¿A quién? El corazón a Dios. Porque es fácil tener la palabra en los labios, pero necesitamos la palabra viva, que es Cristo, gobernando nuestros corazones, gobernando nuestro caminar, gobernando todo nuestro ser. Porque hoy hay mucha vida artificial en la iglesia, mucha vida artificial. Yo voy a colocar un ejemplo con el respeto de todos ustedes, para que lo podamos entender. Porque si alguno de nosotros ha tenido un familiar en la UCI, uno sabe lo difícil que es ver una persona y ver lo vulnerable que está esa persona allá en ese sitio. Cuando usted llega y es un montón de máquinas las que están tratando de sostener su cuerpo. Y hay personas que han sufrido muerte cerebral, pero hay una cantidad de aparatos que todavía están haciendo funcionar ese cuerpo. Ese cuerpo está funcionando, pero en sí ese cuerpo está ¿qué? Está muerto. Está siendo sostenido por una vida ¿qué? Artificial. Ahí está respirando, pero muchas veces está respirando por una máquina. Está siendo sostenido de manera que si apagan esa máquina, inmediatamente la vida de esa persona ¿qué? Se apaga. Y muchas veces la lucha de los familiares es porque los médicos le dicen: ahí no hay nada que hacer. Está sostenido por esa máquina, fírmenos para apagar las máquinas, porque tan pronto las apaguemos, la vida de la persona va a ¿qué? La vida de la persona va a cesar, porque es una vida ¿qué? Artificial la que hay. Y el asunto es que hoy la vida de la iglesia se ha vuelto de la misma manera, se ha vuelto una vida artificial, que está sostenida por muchas cosas, pero por muchas cosas que no son vida, sostenida por muchas cosas.
La iglesia ama lo que llamamos bendición, lo que llamamos añadidura. Eso amamos, y la palabra de Dios, aunque dice sabemos lo que es ofrecido a los ídolos, y aunque podemos definir ídolos y podemos decir que los ídolos, como dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y lo podemos pronunciar de memoria, los que sabemos acerca de los ídolos somos los que más ídolos tenemos dentro del corazón. ¿Qué los cambiamos? Simplemente ya no tenemos ídolos de yeso, pero muchas veces aún nosotros mismos hemos llegado a ser nuestros propios ¿qué? Ídolos. Les compartí el miércoles que atendiendo a algunas parejas de la iglesia he encontrado una situación particular. ¿Qué es lo que ha hecho tan difícil la relación matrimonial en el último tiempo? Por lo menos de los que he escuchado, casi es como una línea general. Lo que ha hecho difícil las relaciones es que cada uno viene y dice que la relación está mal porque el otro no hace su voluntad. Si mi esposa hiciera como yo pienso, como a mí me gusta, y al otro lado está la esposa diciendo, pero si él hiciera como yo pienso y como a mí me gusta, y si nos damos cuenta, estamos hablando de creyentes entronados en hacer su propia voluntad y cero búsqueda de la voluntad de Dios. Porque no he encontrado la primer pareja con los que he hablado que lleguen a decir, vea pastor, estamos aquí, y si tengo que morir a lo que yo reclamo, aquí estoy para que se haga la voluntad de Dios. No, aquí estoy para que ella haga lo que yo quiero. Pastor, convénzala. Y si no, ella me lo trae a él para decir, pastor, convénzamelo. ¿Cierto? Mis amados, no se trata de eso. Se trata de que venga al corazón el convencimiento, las convicciones que trae el Espíritu de Dios. Él es el que convence de justicia, de pecado, de juicio, nuestro corazón. Pero si no hay una convicción de parte de Dios, cada uno vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad y transitando nuestros propios caminos, simplemente que todo lo hacemos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor. Mis amados, no es seguir agregando frases a las palabras, es permitir que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Es cederle nuestro corazón ¿a quién? Cederle nuestro corazón a Dios. ¿Cuántas cosas estamos viendo nosotros? Vaya a Hebreos capítulo número 2, verso 1. ¿Cuántas cosas estamos viendo nosotros en este tiempo? La crisis existencial está creciendo allá afuera, pero de una manera tremenda. Pero tristemente está creciendo la crisis existencial dentro del cuerpo de Cristo, porque hay hombres y mujeres que todavía no saben de dónde vienen, para qué están aquí y qué va a pasar cuando me mueran. No saben dónde es su origen, no saben cuál es su transitar sobre esta tierra y no saben cuál es su qué, y no saben su destino. Pero han oído de Jesús. Y mis amados, de comienzo a fin Dios, cuando nos abre las Escrituras, nos muestra y nos señala con mucha claridad lo que responde a la necesidad de nuestro corazón. Todo lo que da respuesta a la necesidad de nuestra vida, Dios nos lo ha señalado aquí. Y todo lo que da respuesta a lo que necesita mi vida es una persona. Cuando Jesús le abrió la Escritura a los que iban camino a Emaús, le mostró era todo lo que la ley y los profetas decían acerca de ¿quién? Acerca de él. Por eso el Evangelio es una persona, y el Evangelio responde a toda la necesidad que tiene el ser humano. Y le responde a todas las preguntas e inquietudes que tiene el ser ¿qué? El ser humano. Pero el asunto es, ¿queremos oír a quién? A Dios. El ser humano por sí mismo no tiene ni ojos para ver a Dios, ni oído para oír a Dios, ni corazón para entender a Dios.
pero nos ha sido provista la vida de Cristo, para que en Cristo, es en Cristo donde están los ojos para ver, es en Cristo donde están los oídos para oír, es en Cristo donde está el corazón para entender, mis amados. Pero no podemos caminar desconectados. Esto no es un asunto de venir a oír prédicas, mi amado. Eso no te sirve para nada si no hay una conexión con quién, si no hay una conexión con Dios. Y esa es una de las cosas que he venido clamando con todo mi corazón al Señor, porque le digo: Señor, déjame ver, Señor, como clamaba el salmista cuando decía: de los errores que me son ocultos, líbrame, oh Dios. Señor, yo no puedo ver, Señor, en dónde estoy poniendo mi corazón y en qué estoy poniendo mi corazón. Necesito que tú lo desnudes. Necesito que tú desnudes mi corazón. Y a veces que Dios desnude el corazón no es fácil. Y no es fácil, porque nos enceguecemos con un mar de cosas en nuestro caminar, y como somos tan cómodos, ¿cierto? Tenemos un mar de excusas, pero todas las excusas simplemente evidencian la superficialidad que tiene nuestro corazón y nuestra vida para con quién, para con el Señor. Señor, desnuda mi corazón de todas aquellas cosas en la que lo he puesto. Y ese no será un camino fácil, pero será un camino seguro, porque me acercará ¿a quién? Me acercará a aquel que es la vida, que mi corazón ¿qué? Que mi corazón necesita de una manera profunda. Vaya conmigo Isaías, por favor, 46, 9. Isaías capítulo 46, verso 9. Mira lo que dice de manera especial allí la escritura: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante ¿a quién? Y nada hay semejante a mí. Verso 10: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo todo lo que quiero. Verso 11: que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también y también lo haré. De manera que puede impedir a Dios lo que Dios desea hacer. Absolutamente nada. Y lo que Dios planeó y que lo comenzó en un huerto, lo va a terminar en una ciudad. En un huerto planeó una relación estelar para el hombre con él, donde él era todo ¿para quién? Para el hombre. Y después de el pecado del hombre, está toda la historia del hombre, de desdichas, de muertes, de tristezas, de dolores. Pero mis amados, todo lo que el hombre ha hecho no puede detener el plan de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere obrar. Porque allá en Apocalipsis, si me acompaña un momentico, allá Apocalipsis capítulo número 21, Apocalipsis capítulo número 21, verso número 1, vemos que la Biblia termina con una historia gloriosa del cumplimiento de lo que Dios quiere hacer de una manera extraordinaria con nuestras vidas. Miren lo que dice aquí, verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más.
cambiará absolutamente todo como lo conocemos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y miren lo hermoso, el plan de Dios termina cumpliéndose. Pero la pregunta ¿a dónde estás tú? Es para preguntar si tú o estás caminando en el plan de Dios o estás en rebelión, porque no hay forma de estar sino en uno de dos lugares. O estoy caminando en el plan de Dios o estoy en rebelión. ¿Hacia quién? Hacia Dios. No hay forma de estar en un lugar intermedio. Y no necesito estar fuera de una congregación para estar en rebelión abierta hacia Dios. No necesito estar fuera de una congregación. Lo único que necesito es estar haciendo mi propia voluntad, caminando en mi propio deseo. ¿De qué nos estamos alimentando, mis amados? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Cuál es el alimento que está llenando nuestro corazón? Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Reconocemos nosotros que la insatisfacción que tenemos en nuestro corazón no es porque nos falten cosas, es porque comemos de lo que no sacia, comemos de lo que no llena el corazón. El Señor dice: el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es un venir a Él, es un creer en Él, que todo lo que me ha sido provisto es ¿quién? Que todo lo que me ha sido provisto es Él, porque el plan de Dios se va a cumplir. La pregunta es: ¿se está cumpliendo en tu vida? ¿Se está cumpliendo en tu corazón? Porque es hacia donde Dios está abriendo nuestros ojos y nos está llevando a rogar de una manera especial: Señor, sácanos de vivir en esta carne y dando la gracia de vivir lo que nos resta este tiempo en el Espíritu, Señor. Porque necesitamos ser sacados, mis amados. Si seguimos conociendo a Jesús en la carne, mire, conocer a Jesús en la carne solo hace que nosotros seamos perseguidores de Jesús. Pablo dijo: si conocí a Cristo en la carne, ya no lo conozco así. Cuando en la carne Pablo escuchó de Jesús, ¿qué quería hacer Pablo con Jesús? Erradicar todo vestigio de Jesús. Por eso Jesús, cuando aparece camino a Damasco a Pablo, le dice: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si conocemos a Jesús es en la carne, vamos a ser perseguidores. Pero en el Espíritu sí vamos a ser seguidores. Es completamente diferente. Cuando lo conoció, por eso él dijo: si lo había conocido en la carne, ya no lo conozco así, porque ahora Jesucristo me ha sido ¿qué? Revelado. Entonces no es un asunto de información con la que sigues igual todos los días. Es un asunto de revelación que va transformando, que va cambiando nuestras vidas, que nos va llevando a crecer. No olvidemos que lo que dice Efesios, el deseo de Dios es que todos vayamos creciendo hasta que lleguemos a la estatura de un varón, ¿qué? De un varón perfecto, hasta la estatura de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Hemos visto en estos días cómo Moisés, de una manera especial por la fe, renunció a ser hijo de la hija de Faraón,
renunció a los deleites temporales del pecado y prefirió los vituperios ¿de quién? Los vituperios de Cristo, ¿cierto? Porque mis amados, si no entendemos que el regalo de la salvación es Él y que el tesoro es Él, tanto en la tierra como en el cielo, en el lugar donde estemos, nos vamos a pervertir. Porque el anhelo del creyente, mis amados, no es simplemente estar en el cielo. La salvación no es para simplemente estar en el cielo. La Biblia nos narra la historia de uno que ya estaba en el cielo y que tenía de todo, llamado Lucero. Dice que fue acabado en perfección, era el sello de la hermosura. Tenía cercanía ¿de quién? De Dios. Pero estando en el cielo, su anhelo no fue ¿quién? Su anhelo no fue Dios. Y mire que estando en el cielo, de manera que esto no es un asunto de desear ir al cielo, es un asunto de desear la vida ¿de quién? La vida de Dios. Porque estando en el mismo cielo y siendo colocado junto al altar de Dios, uno de los querubines más cercanos ¿a quién? Al Señor. Si me acompaña Ezequiel 28:17, mira lo que dice. Ezequiel 28:17. Estando en el cielo mismo, perdió su lugar. Lucero, porque en su corazón no se instaló un deseo por Dios. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tan cercano de Dios, y allí cercano de Dios empezó a buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. Y esto aconteció en el cielo, ¿qué? En el cielo mismo. Y dice: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Porque el regalo maravilloso de la salvación es ¿quién? Es Él, en el cielo y en la tierra. Porque también en la tierra nos podemos corromper, ¿cierto? El problema no es el dinero. ¿Qué dice la Escritura? Raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Es el amor al dinero. El problema es dónde pones tu corazón. El problema es dónde está puesta tu vida. El problema es dónde está puesta tu confianza, ¿cierto? El mundo enseña que sin el dinero no podemos ¿qué? Vivir, ¿cierto? Y entonces nosotros decimos que el dinero es un mal necesario. Pero mis amados, para vivir no necesitamos dinero, para vivir necesitamos a Cristo. Es lo que necesita nuestro corazón, es lo que necesita nuestra vida. Que de ahí en adelante Dios te dé sabiduría para muchas cosas, pero que en lo que Dios te dé sabiduría no sea para tu gloria, sea para la gloria de ¿quién? Sea para la gloria maravillosa de ¿quién? Maravillosa de Él. Mateo capítulo número 11, versículo número 27. ¿Por qué necesito anhelarlo a Él? Alguien me decía, esta semana me hicieron una pregunta: pastor, si todo se trata de Cristo, entonces yo no le puedo pedir nada al Señor. Entonces yo no puedo decirle nada al Señor. Ay, Señor, me gustaría esta casa, porque como todo es Cristo, entonces yo no le puedo decir nada al Señor. Entonces le decía a esa personita: no has entendido el mensaje. Porque si todo se trata de Cristo, significa que aún pasan deseos en tu corazón, los pones en las manos de Dios, y cuando tu deseo es Cristo, como Cristo, estás dispuesto a aceptar cuál sea la respuesta de Dios para eso que pusiste en las manos de Dios.
Entonces el asunto no es decirle tal vez al Señor: Señor, si quisiera regalarme una casa, ¿lo puedo hacer, pastor? Sí, lo puede hacer. El asunto es: no se amargue si Dios no se la da. No se sienta menos que los demás porque el otro tiene casa y usted no tiene. Mis amados, el valor de una persona no cambia ante los ojos de Dios por una casa, un carro, eso. Eso no cambia el valor de una persona, porque el valor de una persona está en Cristo nuestro Salvador. Allá ninguno va a ser medido. Es más, la Biblia dice: desnudos salimos del vientre y desnudos nos vamos a ¿qué? ¿Sí o no? Los faraones, que eran deseosos de que los enterraran con todos sus tesoros, sarcófagos de oro, y que le hicieran tumbas muy protegidas para que les echaran allá todos sus tesoros, se murieron, sus huesos se volvieron polvo, y otros entraron a saquear los ¿qué? Los tesoros, lo que acumularon. ¿De quién fue? ¿Qué es lo que el Señor le dice a ese hombre? Que cuando le fue bien, dijo: oh, voy a hacerme más graneros, y le diré: alma mía, reposa, date gusto. ¿Sí o no? Y el Señor dice: necio, ¿no sabes si esta noche vienen a pedir qué? ¿Y lo que has acumulado de quién será? Pones el corazón en el lugar ¿qué? En el lugar equivocado. Entre más Dios nos dé, más desprendidos seamos, mis amados. Si hoy hay amén, el Señor dijo: estando contentos con esto, teniendo abrigo y sustento, estén contentos. Les he contado una lección que aprendí hace unos años de un pastor llamado Quique. ¿Sí? Me quedó grabada en el corazón. Que él decía: ¿cuántos sufren porque su alacena no está llena? Y abren la alacena y pegan unas berriadas, no lloradas, berriadas. ¿Sí o no? Se quejan, se lamentan porque su alacena no está ¿qué? Porque abrió la alacena y solamente había 2 huevitos. Y en aquella ocasión Dios nos enseñó a través de aquel varón: si usted tiene una torre de huevos, que son como 7 cubetas, 210 huevos ahí metido en su alacena, y la abre y va a preparar el desayuno, ¿cuántos huevos se come? 2. Y si abre la alacena y solo hay 2 huevos, ¿cuántos se come? Entonces nosotros nos lamentamos es por lo que no nos vamos a comer, porque cada día Dios no ha faltado con su provisión. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Pero ¿dónde está puesto nuestro corazón, mis amados? ¿Dónde está puesto? Está más puesto en lamentarse, en quejarse y en ver lo que no tenemos, cuando estamos despreciando todo el tesoro incalculable que tenemos dentro de nuestra vida. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Tal vez Abraham al principio no entendía mucho, pero mis amados, Dios va haciendo un proceso donde va ensachando nuestro corazón, hasta que nos lleva al lugar donde entre más Dios va ensanchando nuestro corazón, nos va llevando al lugar donde nada es mío, todo le pertenece a quién. Todo es de Él. Mi vida es de Él, mi tiempo es de Él, mis recursos son de Él. Todo lo que tengo es de quién, es de Él. Y está a disposición de quién, del Señor. Mis amados, no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. El único dueño es Dios. Y cuando nosotros nos adueñamos de las cosas, ¿cierto? Lo hacemos de manera fraudulenta. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Si todo es de Dios, todo es necesario ser usado para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Dios le dio esa gracia de entender eso a Abraham cuando lo llevó al monte Moriah. Dios le da un hijo. ¿Cuánto ama Abraham a ese hijo? Mucho, porque Dios se lo describe: sube y ofrézame a Isaac.
al que amas, ¿cierto? Pero mire, cuando el peso en nuestras vidas, mis amados, para terminar por esta mañana, si lo que sigue pensando en tu corazón es lo que no tienes, es la tristeza que te pasó, es la amargura, es el sinsabor, si eso es lo que sigue pesando, te vas a seguir alejando de Dios. Mis amados, Dios quiere que en este tiempo haya una sola cosa que pese en nosotros: la gloria de Él. Y cuando la gloria de Dios pesa de verdad en el corazón, no hace cristianos de azúcar que se derriten con la lluvia. Cuando la gloria de Dios empieza a pesar el corazón, hace hombres y mujeres dispuestos a dejar su vida completamente en las manos de Dios, aunque eso les significara perecer. Porque hay algo que ha llegado con tanto valor a su corazón que todo vale la pena entregarlo por aquel que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Vale entregar la pena, vale, por todo, entregar absolutamente todo por aquel. No podemos seguir siendo un pueblo que siga entregando migajas. Pero si no hay revelación, si Cristo sigue siendo conocido en la carne, solo habrá una iglesia que le seguirá ofreciendo miserias a Dios, si es en la carne. Pero si Dios se revela en nuestro corazón, mis amados, habrá un pueblo dispuesto a vivir para Dios, porque ahora su vida es Dios y Él es todo lo que tiene dentro de su corazón. Vamos a orar, Padre.